Hola a todos y bienvenidos al episodio número 377 de Salud Financiera. Este es un podcast un poco distinto, aunque va a ser un caso de las finanzas de tu vecino. He tomado una decisión con este episodio en particular, donde he quitado la monetización de YouTube. En los podcasts no se monetiza nada, pero quiero que no haya anuncios en este podcast ni que me vea beneficiado de alguna manera del mismo. Ya veréis que es un podcast de estos los que te devuelve a la realidad de la vida. ¿Y por qué digo que te devuelve a la realidad de la vida? Porque uno siempre en este mundo de las finanzas nos encanta hablar de X-rays, de 20 años, de 25 años. Pero ¿qué pasa cuando el horizonte temporal del que hablamos se cuenta en meses? Cuando se cuenta en pocos años. Pues estos casos son los que te devuelven a la realidad. Yo llevaba una semana hablando de o gastando energía, tiempo en "Buah, que tiene que salir bien el curso, el lanzamiento, que no quede en ningún sitio donde yo no haya hablado del curso que he lanzado, hablando con gestoras, comprándome incluso ropa decente para ir a ver a las gestoras, estas tonterías que a uno le pasa y de pronto un viernes a última hora de la tarde, 4 líneas te devuelven a lo que es la realidad de la vida. Vamos allá, vamos a leer el podcast y voy a intentar darle un enfoque que pueda ser lo más práctico posible, porque sé que no es el primer caso relacionado con este enfoque o con esta disyuntiva que se nos plantea en la vida. Ya ha habido otras personas que quizás no en las finanzas de tu vecino, pero sí de forma privada me han escrito con horizontes temporales más cortos, pero sí me va a dar el enfoque que quizás es interesante de ver un planteamiento como este. Bueno, os leo el email que me llegó, ya os digo, un viernes por la tarde. Hola Luis, me encantan los análisis que haces sobre las carteras de la gente y el cómo ajustarlas sobre su situación personal y te voy a proponer la mía, que es cuando menos peculiar. Soy un autónomo, cerca de la jubilación, al cual le va a quedar una mierda de pensión ya que en su momento decidí gestionar mis ahorros. Con la última subida de los índices y pensando en el cambio de estrategia a cero riesgo, he traspasado los más de 300.000 euros a un fondo monetario, el AXA Treasure Core Term. Y aquí viene la pregunta del millón. Teniendo en cuenta que tengo la casa pagada, no tengo familia y lo más importante, tengo una enfermedad entre la cual me dan entre 5 y 8 años de vida, ¿dónde sería lo más óptimo en meter la pasta? Lo de dejar herencia como que me da igual y no me vale la respuesta del carpe diem. Bueno, pues así, creo que no son 4 párrafos. Te descoloca y incluso es algo que sabéis que hay una lista de espera para los vecinos, pero es la primera vez que hago una sección. Hago una sección y digo, mira, voy a responderle cuanto ya. Esto sale un lunes a emisión, pero lo estoy grabando un sábado en la mañana porque llevo toda la tarde dándole vueltas. Son estos casos de la finanza de tu vecino con los que no puedes desconectar. No es ficción, es la vida real de alguien. Es la vida real de alguien y lo quieres ayudar. De más está decirle que le escribí, diciéndole que si quería que grabase el caso o se lo respondía de forma particular. No tengo ningún interés en ganar, ya os digo, por eso he desmonetizado este episodio. Y la respuesta fue muy rápida y me dijo, no, quiero que la gente sea consciente de casos como el mío que existen y que si a alguien más le puede ayudar, pues que se siente identificado con lo que le puedas decir o con una visión distinta de cuando hablamos aquí horizontes temporales, si esta cartera es más perfecta o no. Aquí ya no hablamos nada de eso. Aquí hablamos de qué hacer cuando, con nuestro dinero cuando ya lo que no nos queda es tiempo. Cuando lo que no nos queda es tiempo. A veces, y disculpar que me ponga un poco en el plano filosófico, este caso tiene muchísimas cosas desde un punto de vista más de filosofía de vida. Una enfermedad eh, de estas que pueden llegar a ser degenerativas o que tienes unos plazos estimados con con una probabilidad de cuánto te puede quedar, muchos lo ven como lo que es una sentencia, es una sentencia. Pero yo, y más recientemente, lo he notado en mi entorno cercano, también tuve una situación un poco similar, donde hay cosas que no te avisan. Hay cosas que no te avisan y que vas siendo conscientes, es decir, en mi entorno cercano, un familiar o un conocido de un familiar, pues salió llevando a su hijo al colegio y le dio un infarto. Cerca de 40 años. Sobrevivió, ¿vale? Pero es un aviso, es para que no os quedéis, es decir, está superando eso, pero no hay un aviso, no hay mira, puedes organizar tus finanzas en los próximos X años, no hay esto. Entonces, dentro de la desgracia, ser conscientes de lo finito
de la vida y demás, nos ayuda mucho a tomar decisiones vitales, pero también decisiones financieras muy importantes. Aquí lo de las finanzas en este caso es lo de menos, pero como es lo que él me pregunta, yo no soy de cómo afrontarlo psicológicamente, ahí no puedo ayudarle, no tengo nada que ofrecer. Pero sí le doy un poco, le puedo dar una perspectiva de algo que sí es importante que todos tengamos. A todos, ¿cuántos casos de la finanza de tu vecino no hemos visto con 7, 8 entidades, con 50 y tantos productos, con inversiones en Estonia, en Bulgaria, en un exchange de no sé dónde? Pues chicos, la vida es esto. La vida es esto. Simplemente a algunos les llega antes, a otros les llega después, a algunos les llega sobre aviso, sin aviso, pero a esto me refiero y lo ha tenido que traer el vecino porque yo muchas veces se lo intentaba transmitir. La vida no es un Excel. La vida no es lo que vemos en YouTube o lo que le vemos a alguien. No, la vida es determinadas circunstancias que le tocan a cada uno. Tampoco hay que paranoiarse y pensar o somatizar que esta situación que está viviendo este vecino es lo que le va a pasar al 99% de nosotros. No, no es así. No, no es así. No quiero tampoco que ahora alguien se ponga, incluso nuestro vecino nos dice, mira, yo tampoco quiero el carpe diem, de me lo fundo y ya veremos. No, tampoco quiero eso. Tampoco quiero eso. Quiero tener un plan, algo sensato que me venga a la mente y que me ayude a gestionar las finanzas en estos momentos donde seguramente tengo la cabeza en mil cosas y quiero tener orden aquí. Por tanto, el enfoque que le voy a dar o el enfoque que le puedo dar es algo que he estado reflexionando todo el día y creo que buscando un poco de ideas de cómo lo podríamos enfocar. Primero, vamos a enfocarlo desde la perspectiva de muchísimos autónomos. Yo soy autónomo también. Algo que ha hecho bien el vecino, podríamos decirle, pero está bien por sus circunstancias. Si sus circunstancias fueran otras, ya no hubiera sido también. Y es una decisión que toman muchos autónomos, es cotizar por lo mínimo. Dicen, mira, yo no confío en el sistema de pensiones, voy a cotizar por lo mínimo, me quedo con la pensión mínima y ese dinero que me estoy ahorrando en la cuota automáticamente lo invierto. Es decir, ellos mismos se crean su propia mochila de jubilación. Cotizo por lo mínimo porque es obligatorio y la diferencia no me la gasto porque hay muchos autónomos que es que no viven como si no hubiera un mañana. No, porque es difícil y ¿qué os voy a contar de ser autónomo? Pues una de las cosas importantes es, oye, tú sé consciente que si cotizas por lo mínimo, tienes que irte creando tu hucha. Este autónomo está llegando cerca de la jubilación con 300.000 euros, que no serían del todo suficientes, ya os digo, le ayudaría, pero no sería del todo suficiente por sí solos para complementarle si su esperanza de vida hubiera sido mucho más grande. Pensar que no hubiese tenido esta enfermedad y nuestro vecino se jubila a los 65 y vive 25 años más. Pues esos 300.000 euros lo habrían ayudado, pero no le habrían complementado unos gastos crecientes, aunque ya tiene su casa pagada, que sería un activo, podría perfectamente hacer una hipoteca, este tipo de hipotecas inversas, donde le van dando un dinerito cada mes con la casa. Esto podría ser una de las opciones que podría tener, podría venderla, irse de alquiler, tendría varias opciones para cubrir esos 25 años y esos 300.000 euros por sí solos no le darían para complementar su jubilación, pero sí le ayudarían y si ya lo invierte, pues ese horizonte temporal se podría ampliar. ¿Estás diciendo, Luis, que entonces no coticemos? No, te estoy avisando de que si cotizas por lo mínimo, tienes que hacerte ese plan por tu cuenta y no ponerte en los últimos. Hay mucha gente que se vuelve loco, es decir, empieza como autónomos y empiezan a facturar mucho y se olvidan de su jubilación. Empiezan a comprarse casas, a muchísimas de este tipo de estas inversiones que nos vienen a la mente cuando un autónomo que no depende de una nómina, sino que de pronto hemos visto autónomos aquí que han tenido mucho dinero, bueno, pasa eso. Pero hay otros que dices, oye, lo difícil de ser autónomo es que al día siguiente, al mes siguiente, tú empiezas de cero. Una de las reflexiones que yo siempre hablo con la gente, digo, ¿por qué hago Patreons si tengo de patrocinadores a Indexa o tengo de patrocinadores Ironía? Porque mañana perfectamente pueden no estar. Porque mañana yo no sé al mes siguiente cuántos libros se van a vender. Y si la gente ya no quieren comprar libros. Y si mañana de pronto Twitter me banea, pues yo sé que ya tengo el apoyo de determinadas personas que me van a cubrir un mínimo básico de los ingresos del programa para poder seguir adelante.
Pues lo mismo pasa con la mayoría de los autónomos que se levantan al mes siguiente y no tienes la agenda llena, no tienes tantos trabajos, tienes que empezar de cero. Entonces, una de las cosas que quisiera transmitir es esa necesidad de ir apartando algo de tu facturación, lo que te ahorres en la cuota, irlo apartando. Ahora, ¿que quieres cotizar por lo máximo? Perfecto, adelante. Ahora, eso tampoco te exime de no ahorrar, porque entonces ya estás, en vez de tener tú bajo tu control alguna parte del patrimonio, alguna parte de tu patrimonio o de tus activos para la jubilación, estás delegando en que hay un tercero que cumpla con sus compromisos. No, que eso está en la Constitución ya. ¿Cuántas cosas? Mirar lo que pasó en Grecia o mirar lo que ha pasado en otros países, que no digo que tenga que pasar aquí, pero lo que os quiero decir es que no podéis, tanto, ya esto no vale para autónomos, vale para todas las personas que estén escuchando, no podéis fijar el 100% de vuestros ingresos en la jubilación que habrá pensión. Seguramente habrá, pero el tema es cuánto será, será suficiente o no. Por tanto, destinar una parte de nuestros ahorros hoy pensando en la jubilación es importante. Mira, Luis, pero mira este vecino, se ha pasado toda su vida currando, seguro, currando un montón y ahora no va a poder disfrutarla. Ya, es que son cosas que pasan. Y hay gente que ni siquiera llega a la jubilación. Hay gente que ni siquiera llega a la jubilación. Esto es algo que a vuestro alrededor, la relación con la ausencia, vamos a decirlo así para no decir una palabra más fuerte, hasta los 20, 30 años no la vivimos en nuestro entorno de coetáneos. Y a partir de que pasamos de los 35, no he llegado ahí, pero que los 35 para arriba ya empezamos a escuchar historias que van botando cerca. Ah, fulanito, ¿qué le pasó esto? Fulanito, ¿qué le pasó lo otro? Fulanito, tal. Y entonces son realidades que nos devuelven, oye, que aquí no hay nada garantizado. Es decir, por eso mismo no me gusta cuando el tema de la independencia financiera se convierte en una secta y se convierte en una secta de vamos a pasarnos 25 años sin hacer nada, sin gastarnos nada, sin ir a un restaurante fuera, sin viajar, sin nada para vivir y de pronto veo ese punto donde con todo el dinero no lo han podido disfrutar, no lo han podido disfrutar sus hijos, ellos no han sido felices y luego es como no lo lograste vivir. Todo lo que has ahorrado no lo lograste vivir. ¿Significa que eso haya sido mal? Pues no, porque son escenarios donde que no podemos controlar, no podemos controlar. Y si esa persona incluso en su camino a la independencia financiera fue feliz, adelante con ello. El problema es la gente que lo hace infeliz. Yo recuerdo el podcast de John Tubau que había un chico que tenía un ahorro extremo, pero era feliz. Es decir, quizás le quitas eso y no era feliz, pero él en su mentalidad de ahorrar, en su Excel, en visualizarse el día que iba a renunciar en su trabajo, en la fiesta que lo iba a hacer, tú le oías que eso era lo que le motivaba, esa era la palanca que le movía. Como hay quien le mueve pertenecer a un tipo de cultura o a quien le mueve pertenecer a un tipo de religión. Contra eso no hay racional posible. Contra eso no hay racional posible. Es su pasión. Es su pasión y de ahí no lo vamos a sacar. Pero lo que intento transmitiros, de una manera más certera o no, ojalá esto estuviera más guionizado, es que tenéis que ir con todo el abanico de situaciones posibles, porque eso es la vida. Una multitud de escenarios donde el 99,99 no ocurre, pero hay un 0,01 que sí ocurre y tiene un impacto significativo en toda vuestra planificación y en vuestros criterios. Luego, si lo llevamos ya a la parte más económico-financiera, nuestro vecino nos está pidiendo ayuda, dice, mira, tengo 300.000 euros, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? Yo tengo varios consejos que me parecen interesantes para cualquiera que se pueda ver en una situación como esta. Lo primero es la simplicidad. Y esto dice, bueno, eso solo lo aconsejas a todo el mundo. Ya, pero en estos casos es aún mayor, aún mayor. En mi opinión, todo el dinero que tenga los tendría en una entidad y en pocos productos financieros. En pocos productos financieros. No sé, como no has creado familia, no sé qué quieres hacer con el dinero, si te lo quieres gastar en vida, si el final de la vida llega antes que te lo puedas gastar, ¿qué harás con el siguiente? Pero lo mejor que os recomiendo siempre es, cuando estéis en una situación vital como esta, tenerlo todo en una entidad. Evidentemente, tener escritas vuestras últimas voluntades. Esto es algo que muchos pasan por alto, pero la vida pasa.
La vida pasa y pasan cosas que no te tienen que pasar con 65 años. Había el otro día estuve conversando con una pareja que me decía: "No, en cuanto nació nuestros hijos hicimos testamento". Y me pareció algo tan contraintuitivo, porque cuando nacen nuestros hijos, o cuando nacen nuestros hijos, cuando llegamos a ese punto, lo que queremos es disfrutar de la vida. ¿Cómo vamos a estar pensando en el cuando nosotros no estemos? Pero justo en ese momento es cuando sientes la responsabilidad de, bueno, mira, los que se queden si falto yo ya se organizarán, pero como hay alguien que no se puede organizar y es tan pequeño, es mejor dejar las cosas muy organizadas. Y me pareció muy sensato. Y no es que aquí os esté haciendo negocios para que vayáis ahora ante un notario a firmar testamentos ni cosas así, pero me pareció que es un acto que lamentablemente, como representa una cosa tan dolorosa que es sentir que estamos preparándonos para cuando no estemos, la gente lo evita. Como mismo evitamos este tipo de podcast. Yo entiendo que haya gente cuando escuchó la frase del vecino haya desconectado y digo, mira, no quiero escuchar esto, es lunes, no me viene bien para mi día entrar en estos temas. Y lo entiendo, ¿eh? Perfectamente. Si yo no fuera podcast, seguramente no lo hubiera, hubiera intentado entrar en esta conversación porque me genera ese cuerpo que dices, ya no te lo logras empatizar y por eso, como logras empatizar, no dejas de pensar y te das vuelta y quisieras cambiar una realidad que es la que es. Entonces, creo que ese tipo de decisiones vitales son cosas que tenemos que hacer. Mira, lo hacemos un día, lo quitamos, nos los quitamos de encima y ya no volvemos a pensar en eso porque ya tenemos los deberes hechos, pero hay que hacerlo. ¿Y por qué os digo tenerlo todo en una entidad o al menos lo más simple posible? Porque luego los procesos se complican muchísimo cuando tienes no sé cuántas entidades, hay que pagar el impuesto de sucesiones, hay que hacer un determinado... El otro día veía que Hacienda se había quedado con más de 200 millones de personas de 2018 que habían fallecido y no habían reclamado el dinero en sus cuentas. No sé si era, cuál era el plazo temporal en específico, que no me parece ni mal. Oye, que mira, quien lo haya dejado y no quiera, no tenga quien dárselo y tal, pues bueno, perfecto, que se lo quede la gente, piensa que es un último tributo al país y fuera y ya está. Al país no, o a cómo se utilizan los impuestos con la gente. Ahí yo no voy a hacer apología de la evasión fiscal, ni muchísimo menos. Hay impuestos muy bien gastados y hay impuestos muy mal gastados y esto pasa en muchísimos países. Vale, entonces el primer consejo sería ese. Yo creo que lo más sensato es agrupar las finanzas en muy pocos productos. Él lo tiene en un fondo monetario y aquí vamos en la siguiente disyuntiva. Vale, él, imagino que lo último que te apetezca ahora mismo es trabajar. Quizás sí, mira, quizás me sorprende y diga, mira, trabajar me hace sentirme útil y si no trabajase tampoco tendría algo en qué hacerlo. El trabajo, mi abuelo con 80 años, los últimos 20 años no tuvo vacaciones y era el tipo más feliz del mundo. Y el tipo más feliz del mundo. Y con 80 años tuvo una enfermedad y en pocos meses se fue. Pero si a mi abuelo lo hubiéramos jubilado a los 60, seguramente se hubiera ido a los 60. Entonces, con 80 años él cogía su bicicleta, se iba a trabajar, luego pasaba por todas las casas de sus hijas todos los días. En Cuba era una ciudad pequeña, Cienfuegos, y podía hacerlo, pero tú le veías al tipo felicidad, llevarle un pan a sus nietos o 5 pesitos, como decíamos allí, era algo que le hacía feliz. Entonces, yo esta parte también de que mucha gente quiere imponer, o más que imponer, santificar el no hacer nada, hay mucha gente que el hacer algo le da sentido a la vida. Una vida sin sentido es muy jodida. Una vida sin sentido es muy jodida y hay que respetar lo que le dé el sentido a cada uno. Habrá gente que no hacer nada, que sentarse a leer, que el salir a caminar un martes a las 9 de la mañana por el Turia en Valencia le haga sentir vivo y otra gente que a las 9 de la mañana salir un martes por el río Turia le haga sentir la persona más desdichada del mundo y más vacía. Y no somos iguales gracias a Dios, a la creación, a lo que sea, a esa energía, a la nada. Gracias somos distintos y por eso hay que respetar la diversidad de cada uno, porque darle lecciones, cada uno es como es y a cada uno le encaja una cosa. Pero voy a hacer el supuesto de que no sea tu leitmotiv intentar seguir trabajando. Y entonces la respuesta es, oye, con 300.000 euros en un fondo monetario al 2%, con una esperanza de 5 o 8 años de vida, que esto es otra cosa, no nos podemos volver kamikazes. 5 o 8 años de vida, pues pueden ser 2 o pueden ser 10, ¿vale? O pueden ser 9 y medio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese entonces? Lo que sabemos es que no vamos a
seguramente a vivir 20 años más, que tenemos un capital y que tenemos una pensión que va a ser, bueno, la pensión mínima a día de hoy para un autónomo sin cargas familiares y demás está en los 875 euros. 875 euros, lo digo para que os hagáis una idea que creo que es importante para el caso. Bueno, estuve trabajando con la inteligencia artificial, con este cloud, que a mí me gusta bastante cómo dibuja las cosas y demás, y le dije, oye, mira, vamos a hacer varios escenarios. Vamos a hacer escenarios donde nuestro vecino de ese capital de 300.000 euros va a ir retirando 2.000, 3.000 y 4.000 euros al mes. Además, vamos a pensar que el dinero restante, el dinero que estamos tocando, va a darnos el 2, el 3 o el 4%. ¿En qué plazo se nos acabaría? ¿En qué plazo se nos acabaría? Con esas rentas, con esa distribución de rentas. Bueno, al dos por ciento y retirando 2.000, 3.000 y 4.000 euros, nos daría con 2.000 euros para 14 años y 5 meses a partir de hoy, hasta que se acabe ese capital, añadiéndole a la pensión de jubilación que tenga 2.000 euros al mes. 2.000 euros al mes. Si le añadimos 3.000, nos vamos a 9 años y 2 meses. Si quitamos 4.000 euros, es decir, si quitamos 4.000 euros de nuestra cuenta, 6 años y 9 meses. Esto no está teniendo en cuenta, esto no está teniendo en cuenta el impacto fiscal o las retenciones que puedas tener, no está teniendo en cuenta los impuestos que haya que pagar. Esto es importante que tengamos ese matiz, tengamos ese matiz. Pero ¿con qué nos podemos quedar con la idea? De que al 2%, que es lo que está dando un producto monetario o una cuenta remunerada de República hoy, quizás mañana de menos, pero bueno, vamos a mantenernos que con muy poco riesgo, un 2% anual, hay alternativas para conseguirlo, ya sea el fondo monetario, ya sea un fondo de renta fija muy corto plazo de alta calidad, como puede ser el buy and hold deuda, productos que tengan objetivos de Euribor más algo. Ese tipo de crecimiento de nuestro capital se puede llegar a conseguir sin grandes carteras profundas ni muchísimo menos. Entonces, con esa distribución, si gastamos poco, 2.000 euros, más la pensión de jubilación, perfectamente cubrimos todo nuestro horizonte temporal. Y mira, nos quedamos, si gracias a la medicina o gracias a la fuerza de voluntad o a la suerte, duras más de 14 años, pues sabes que ese dinero tuyo te ha aguantado. Si quieres sacar más, imaginaros, estuve mirando para este podcast, estuve leyendo, oye, ¿cuánto cuesta una residencia? Porque es algo que muchísimos de las personas que atraviesan una enfermedad, pues pueden tomar dos decisiones. O contrato a alguien para que esté interno y me ayude, o me voy a un sitio especializado. Y las residencias me ha sorprendido, no es barata. No es barata. No es que pensara que fuese muy barata, porque entiendo que da un servicio donde, mira, al final te estás quedando en un sitio, te están dando alimentación y estás teniendo cuidados médicos. Entiendo que por qué no son baratos, pero los costes pueden rondar entre los 1.500 y los 2.000 euros. Dependerá también de las condiciones que quieras. Pues bueno, estaba pensando, ¿su capital es suficiente para aguantar esos años en una residencia pagado por ese estilo? Pues al 2% sí. Al 2% sí, mientras que no se gaste más de 3.000 euros. Ahora, mirar la diferencia que marca si vamos añadiendo, vamos subiendo el porcentaje de rentabilidad. El porcentaje de rentabilidad. Una de las cosas que os va a llamar la atención es que no aumenta, ¿vale? No aumenta en exceso, no aumenta en exceso el número de años que nos vaya a durar el capital. Sin mirar, la diferencia es de meses. La diferencia es de meses. ¿Y por qué la diferencia es de meses? Si duplicamos, a la gente dice, bueno, si duplico rentabilidad, duplicaré el tiempo que me va a durar el capital, en este caso con rentabilidades tan bajas. La realidad es que si extraes mucho dinero de ese capital, la caída, vamos a llamarla así, esto lo he simulado con varias IAs porque dan resultados distintos, porque depende cómo hacen la fórmula, si la capitalización de esos rendimientos es mensual, como con una cuenta remunerada, o solo el rendimiento tiene varias ascensiones. Cuando quitas el dinero, lo quitas todos los meses o lo quitas de golpe al finalizar el año. Tiene varias derivadas de cómo el cálculo, pero yo creo que os quedéis con la idea, quiero que os quedéis con la idea de que el importe o el volumen de retiros en un capital como este, que no estamos hablando de 1.000.000 de euros, es importante. Es importante porque, aunque veamos porcentajes,
veamos porcentajes, como estamos retirando más dinero que lo que los intereses nos está dando esa cuenta, pues al final nos va mermando esa rentabilidad. Y por tanto, la idea que os quiero transmitir es, mientras que vuestros gastos, mientras que vuestros gastos no sean excesivamente altos, mientras que vuestros gastos no sean excesivamente altos, ese dinero que tenéis, aquí estamos hablando de 300.000, os cubre bastante, bastante bien lo que es el coste de la vida, el coste de la vida. Ahora, ¿qué pasa? Que el coste de la vida con las enfermedades es distinto. Yo sigo bastante a Jordi Sabaté, que tiene 6 enfermeras para mantener a un enfermo de ELA, con 6 enfermeras o 5 enfermeras que se tienen que turnar, que tienen que tener atención. Pues, ¿cuánto puede costar eso? ¿Cuánto puede costar una máquina? Pues tienes unos gastos excesivamente altos, no excesivos, son los que hay, son los que tocan, pero donde o tienes ayuda de algún estilo o ese tipo de rentas no te compensa. Entonces ahí ya sí tendrías que plantearte, pues decir, mira, yo tengo 300.000 euros, voy a extraer de aquí y quizás me tengo que hacer una hipoteca inversa para también generar rentabilidad del dinero de mi casa, para también generar rentabilidad del dinero de mi casa y asegurarme que todos los meses me vayan a pagar algo, porque mira, bueno, luego la casa que se la quede el banco quien quiera, pero a mí que me pague. Esto es hacer números cada uno hará los suyos y dependiendo lo que sea. Pero es cómo se plantea. Os lo muestro para que veáis cómo se plantea un caso como este. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que has hecho me parece bien. No porque las bolsas estén altas, aunque estuviéramos en el año 2020. Aunque estuviéramos en el año 2020, en marzo de 2020. Es que no tiene sentido para ti, más allá de, ay, qué bien me ha ido y que extraja un poquito más de rentabilidad, no tiene sentido para ti asumir riesgos de caídas en tu capital, porque asumir riesgos de caídas en tu capital tiene un impacto directo en la calidad de vida que puedas tener y más cuando no tienes el complemento de una pensión alta. Alta me refiero a que por lo que has cotizado y lo que me transmites va a ser por la mínima. Entonces, por darte un poco la idea de qué haría yo, es eso. Simplifico todo en una entidad. Decido, oye, ¿qué quiero de mi capital? Quiero ponerlo en modo distribución, quiero ponerlo en modo distribución y me busco algún fondo de renta fija que haga distribuciones mensuales de cupón más o menos por el importe que yo quiero, pero va a ser difícil porque pensar de 300.000 euros, de 300.000 euros y obtener, vamos a pensar, un 5% es mucho, un 5% de cupón este tipo de inversiones, estaríamos hablando, ¿qué estaríamos hablando? El 10% serían 30.000 euros, el 5% serían 6.000 euros. No es una cantidad, de ese capital no vas a obtener en forma de cupones o en forma de dividendos que te aseguren una renta al mes. Entonces vas a tener que consumir capital, vas a tener que consumir capital. Por tanto, yo tendría, si acaso, quizás, por ejemplo, 150.000 en una cuenta remunerada de estas al 2%, una cuenta remunerada al 2%, de la cual vas haciendo esas extracciones del dinero que necesitas una vez te jubiles, y los otros 150.000 podríamos tenerlo en productos, eso, como el que tienes, el monetario, máximo, de unos valor prudente, un buy and hold deuda, de oye, voy a ir a intentar con una parte del capital ir teniendo un poquito más de rentabilidad, pero yo ya tengo con 150.000 euros y sacando 24.000 euros al año, pues prácticamente tengo bastante dinero o bastantes años de los que puedo tirar sin preocuparme de riesgo de perder ese capital, le daría ese enfoque. No tiene sentido irte, a si, oye, es que hay una oportunidad aquí de comprar Sailor, que si el sector salud, nada, nada. Es decir, hacerme caso. Pensar vuestro capital, deja todo lo más ordenado posible, asume también que el coste de irnos de esta vida tiene un coste y hay que pensar cómo lo dejamos para que se gestione de la mejor forma. Piensa qué quieres hacer con tu casa. Si quieres que el dinero no sea un problema y te va generando, llegas a un acuerdo para que te vaya generando renta. El problema es que si tu esperanza de vida es tan corta, va a ser un negociazo para el banco. Va a ser un negociazo para el banco porque la cantidad que te logre pagar, nunca va a compensar con todo el dinero que vale tu casa.
Entonces son decisiones o planteamientos que te puedes hacer y que puedes analizar de cuáles serían esas opciones. Pero a nivel de lo que me interesa a mí es que seas consciente, que utilices con tu capital este tipo de simulaciones y este tipo de tablas. Oye, voy haciendo esto, hay bastantes herramientas, yo lo he hecho con la IA porque he querido probar cosas, además te lo dibujan bastante visual, pero hay varias herramientas donde uno se puede hacer esas simulaciones de tasa de retiro segura o este tipo de cosas y viendo, si estuviéramos hablando de, mira, es que me he jubilado y tengo a los 65 y sé que mi esperanza de vida es la media, 15, 17 años, pues sería otro enfoque. Oye, yo puedo ir retirando, pero puedo tener una parte de mi capital. 15 años es un plazo bastante amplio como para poder asumir un poco más de volatilidad y para poder asumir un poco a exponernos también a más caídas, pero porque tenemos plazo para ir recuperándolas. Y es verdad que una mayor rentabilidad, como hemos visto, tanto en el libro como en el curso, como también en algunos de los dos episodios, una mayor rentabilidad nos asegura poder ir sacando una mayor cantidad de nuestro capital sin riesgo de quedarnos sin él a final de año. Además, muchos de vosotros que llegáis a la jubilación llegáis con unos ingresos que no es la pensión mínima, que es el caso de este autónomo y por eso lo hace tan particular. Así que nada, no voy a extenderme más. Creo que no era un caso distinto, pero que lo que lleva es este tipo de conceptos. Simplicidad a la hora de reunir el capital y dejarlo todo bastante bien atado. Hacer los cálculos de cuánto gasto y entonces cuánto necesito. Si necesito más dinero, si necesito más dinero, tengo que prever que al menos una parte de mi capital o una parte de mi patrimonio, porque solo nos centramos en el capital, pero una parte de mi patrimonio tenga que generarme más dinero y eso se puede hacer a través, ya lo que comenté, de aumentar la base del capital. Oye, vendo mi casa y me quedo con su fruto, hago este tipo de contratos de hipoteca inversa, hago varias de estas cosas que se pueden llegar a hacer. Vendo la casa y contrato una renta vitalicia y con eso pago el alquiler y me quedo con un poquito más. Aquí podéis tener un montón de ideas que se os puede venir y plantear en vuestra planificación financiera, pero yo me quedo con transmitiros el concepto de tasa de retiro segura, que entendáis que mientras más dinero saquéis, más rentabilidad necesitáis para poder cubrir más años, más rentabilidad necesitáis para cubrir más años y luego también la parte de dejarlo todo atado porque si no puede ser un poco caos. Puede ser poco caos a quien le hayas designado y si no designas a nadie, pues mira, despreocúpate. Pero al menos que tú tengas la suficiencia en vida de poder no depender de nadie y que con el capital que has ingresado tenga todo el sentido. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio de Salud Financiera.